los más avanzados lentes optimizados, el paciente se lo pone y siente algo, porque hay aberraciones, existen en ese lente. Que haya menos aberraciones y estén muy controladas es otra cosa. Así que va a tener que adaptarse el paciente, y hay que decirle al paciente que tenga la paciencia de los primeros días para la adaptación. Las aberraciones son de primero y segundo orden las que se pueden corregir, las de tercer orden que son muy difíciles de corregir. Esas solamente se pueden compensar levemente. ¿Qué es mejor, hacer un progresivo por la superficie anterior o la posterior? Porque cuando nos ofrecieron los lentes digitales, nosotros dijimos, empezamos con el cuento chimbo de que si estaba por detrás la progresión era mejor. Los fabricantes, para vender son buenísimos, pero no le dicen uno por qué, nadie dice nada. Todo el mundo dice es mejor, es mejor. Y resulta que la superficie no es tan importante, aunque hayan dos superficies progresivas, porque hay algunos diseños de una superficie anterior progresiva y terminan de completar en la parte posterior. El doctor Dennis Font de la Universidad de California nos decía, a la doctora Vanessa, que nos hizo el favor de entrevistarse con ellos, y el doctor Clifford Burr decía, yo no entiendo para qué hacen una progresión en la cara anterior si vas a hacer una superficie posterior con un freeform, con un tallado digital. Hagan todo por la superficie posterior y se eviten los problemas que da la superficie anterior que está moldeada. Son temas comerciales, más que otra cosa. Entonces, recuerden que hay otra cosa importante. Nosotros podemos reproducir con tallado digital lo que se puede hacer por delante y viceversa. Uno puede hacer lo que se hace con un tallado digital en la cara posterior, se puede reproducir por moldeo en la cara anterior. Se puede hacer exactamente igual. O sea que no significa que uno sea mejor que el otro. El problema es de forma de hacerlo. Pero entonces empezaron a decir, sí, es mejor el tallado digital porque está en la parte de atrás. Y resulta que empezaron a decir que el campo es más amplio porque está más cerca del ojo. Falso. En realidad está más cerca del ojo, pero hay menos espacio de la progresión, porque al acercar el lente a la superficie de la posterior donde está la progresión, se disminuye la cantidad de espacio que tienen en la progresión, por lo tanto no hay ninguna mejoría para el paciente. Se dice que la magnificación es más estable porque el poder refractivo frontal es constante, cierto, pero el efecto es muy pequeño. La magnificación se debe principalmente al poder del lente. Muchos de nosotros hemos recibido pacientes que me dicen, oye, veo más grandes las cosas. Sí, señor, hay magnificación. Sí la hay. Y esa magnificación, señor paciente, tiene que acostumbrarse a ella, porque eso es normal, no se puede evitar. Eso se podría disminuir probablemente con lentes de contacto, pero no con una gafa, pues la gafa de por sí tiene la teoría del telescopio de Galileo. También se dice que los progresivos de cara posterior producen menos distorsión. Todas esas barbaridades nos las dijeron a nosotros, los fabricantes de máquinas, para vendernos las máquinas para que hagamos, hace 5 años hiciéramos progresivos. Falso también. La distorsión depende de la variación del poder. A más rápida variación del poder de la adición, mayor la distorsión. Estas son características de todos los diseños, así lo haga por delante o lo haga por atrás. Por eso, a menor longitud de corredor, mayor distorsión. Por eso es que los progresivos, entre más largo el corredor, más cómodo se siente el paciente. Y entre más corto el corredor, más distorsiones va a tener laterales. Porque imagínense que estamos arrugando esa superficie y dándole todas esas aberraciones. Por eso es que hay gente que trabaja solo con corredores cortos y dice, hágame el short siempre, hágame el pequeño. Para no tener que pensar en alturas ni nada de eso, pongan el pequeño. Resulta que eso crea unas distorsiones tremendas. Entre más largo lo hagamos, mejor. Pero como el ser humano es la medida de las cosas, pues las puertas tienen 2 metros porque nosotros medimos 1,80 en promedio, 1,70. Si no tendrían 4 metros, o si no serían así chiquitas. Lo mismo ocurre con el tamaño del corredor. El corredor promedio, que para mi concepto personal, en la experiencia que hemos tenido a través de los años, ideal es una altura de 18 del segmento. Si uno se va más largo, el paciente tiene muy abajo el progresivo probablemente, y si uno se va muy corto, aumentan las distorsiones. Por eso es que cuando vamos a escogerle una montura al paciente, tratemos de que la altura sea alrededor de 18, 17, que no sea muy chiquita, porque el paciente quiere la montura muy chiquita, eso es un lío. Y si es muy larga, construyamos un corredor que no sea tan largo, que eso se puede hacer con todo esto. ¿Cuál es la posición ideal entonces del progresivo?
depende del poder del lente. Si el lente es positivo, lo ideal es que tengamos el lente por la cara anterior. Y si el lente es negativo, por la cara posterior. Pero la fabricación hoy en día es por cara posterior. En el futuro seguramente van a ser digitales de cara anterior también. Y estoy seguro que basado en esta premisa, nos van a decir, bueno, los positivos los hacemos por la maquinaria con cara anterior y los negativos por cara posterior. En el futuro. Todavía falta mucho porque apenas estamos arrancando y los fabricantes no se quieren meter en fabricar otra máquina, quieren vender ahora. Es cuestión de comercio, lo que tienen. El mayor provecho para la talla digital es la optimización de la aberración oblicua esa que nos molesta tanto. Para que exista realmente una mejoría al talla digital, tenemos que optimizarlo según el usuario, porque si no estamos copiando un diseño geométrico o nominal. Entonces, si se optimiza para el usuario, la lectura del lensómetro del lente que recibimos va a ser diferente a la que realmente es, a la que realmente hemos formulado. Esa diferencia nos da otra pista. Si ustedes reciben un lente digital, entre comillas, subrayenlo, pónganlo en negrilla, que dicen que es digital, pero cuando ustedes lo reciben, no le mandan la tabla compensada, ese lente es como si no fuera digital. Es un lente hecho con un sistema geométrico y es igual que si hubiera sido hecho de moldeo. Por eso el laboratorio tiene que enviar, si el lente realmente se puede considerar como digital. El otro es un proceso de fabricación digital y le podemos vender al paciente que es digital para venderlo más fácil, aunque lo estemos engañando, no importa, aquí estamos acostumbrados a eso, pero lo podemos hacer. Y si lo hacemos, el paciente cree que es digital, que maravilla y pero realmente no está optimizado. Y entonces, esto se lo estoy ilustrando a ustedes, es para que no venga cualquier persona a decirle, mira, este lente es digital, qué maravilla, pero ven acá, está optimizado, muéstrame la optimización que tienen. ¿Usted me va a mandar un lente optimizado? Entonces, usted me va a mandar la prescripción. Ah, no, la prescripción es la misma. No está optimizado. Mentira. Tengan cuidado. Ya, yo estoy cansado de que nos traten los fabricantes del exterior como unos indios ignorantes. Lo primero que decía el doctor Clifford Brook y el doctor Dennis Fong, cuando nosotros hacíamos, la doctora Vanessa le hacía las preguntas, porque esto fue un estudio que se hizo profundo durante el año pasado, lo primero que hacían era reírse. Se reían. ¿De qué se ríen? De las preguntas. Estos señores porque estaban preguntando eso y todo el mundo lo sabe. Pero nosotros no lo sabíamos. Yo no lo sabía. ¿Alguno de ustedes sabía eso? Nadie sabía. Aquí nos tenían con el cuento de que todo era maravilloso. Entonces, por eso es que yo hablo con este énfasis. Me molesta que me traten de esa forma, porque eso es feo, a nadie le gusta. Entonces, ¿por qué se forma eso? ¿Por qué lo del usuario es diferente a lo que manda la lectura del lensómetro? Por ese desplazamiento que se forma. Yo recuerdo que hace 30 años que lanzamos los progresivos y lanzamos los bifocales invisibles, en esa época, el año 1978, 79, y entonces el laboratorio nos decía a la gente, oye, estoy leyendo la edición y me está dando más baja de la que yo pedí 2,5 y encuentro 2,35, 2,25. Resulta que cuando uno lee la edición en un lente geométrico, también se ve este fenómeno. Por eso es que hay que voltear el lente y leerlo al revés, de tal manera que la cara cóncava quede para el lado contrario que está uno, para que se disminuya eso y poder leer la diferencia para saber cuál es la edición. La razón es esa figura que está ahí, porque se desplaza el objetivo. Entonces, ¿qué es una superficie de poder nominal? El error refractivo se corrige cuando uno mira por el centro del lente. Aquí tenemos el centro del lente, este es un lente geométrico como todos los que hemos manejado hasta ahora, ¿verdad? Aquí no hay personalización, es un lente geométricamente construido. Y la potencia que tenemos en el centro, esa es la potencia que uno lee en el lensómetro, que va a coincidir con lo que mandamos a hacer, un +3, va a coincidir. El sistema digital también puede construir estos lentes, de hecho lo construyen, de hecho lo han venido construyendo, sin decir nada, pero lo han venido haciendo así. Y entonces se pueden construir corredores como uno quiera, se puede construir. ¿Qué ventaja tiene hacer un lente geométrico, nominal, con sistema digital? Muchas. Menos inventario, podemos construir el corredor que queramos, el diseño que queramos, podemos cambiar lo de la altura de montaje, que es tan importante. Si usted manda a hacer un lente de una altura 14 y una de 16, son dos diseños diferentes para el mismo paciente en monturas diferentes. Asimismo se pueden hacer en monturas curvas, todo eso se puede hacer, pero ojo, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Ese es el sistema nominal, ese es el sistema geométrico que venimos trabajando hasta ahora.
Ese no se considera como digital, por lo menos para mí, porque me siento engañando a la gente. Esto es el sistema nominal geométrico, hecho por fabricación digital. No hemos cambiado nada, es lo mismo, con la ventaja que les mencioné de poder construir lo que queramos. En esta figura se ve perfectamente qué es lo que ocurre. Estamos viendo perfectamente por el centro, y en la periferia el paciente, cuando mueve aquí en una dirección o en otra, tiene otra medida diferente, porque es el sistema nominal. Por eso que los pacientes reciben los lentes y se los pone y uno les dice, así sean monofocales, y uno le dice, es que tengo un mareíto. Sí, tienes que adaptarte. ¿Y por qué se tiene que adaptar? Porque en cada punto que el paciente está viendo está una medida diferente, y cada vez que ese pobre paciente mueve los ojos al revés, a través del lente, va a sentir esa sensación extraña, y esa sensación extraña te tienes que adaptar, y a la semana te adaptas, no te preocupes, pues se adapta. Pero eso es lo que ocurre, y eso es lo que queremos evitar, con optimización de la superficie. El paciente siempre pregunta, ven acá, ¿cuál es la diferencia entre el digital y el no digital? Al paciente no se le puede explicar el tema geométrico, porque no lo van a entender claramente. Ni van a explicarle uno de que si es digital y es tallado geométrico y tal, no le puede explicar uno porque se enreda. Hay una explicación muy sencilla que hay que explicarle al paciente. Los lentes que veníamos haciendo hasta ahora, no optimizados, en el centro se ve bien, en la periferia se ve con cambio. Con los optimizados, en cada punto, vamos a obtener casi la misma precisión que tenemos en el centro. Por lo tanto, cuando usted mueva los ojos a través del lente, no va a sentir la molestia. Y el campo visual que recibe ese paciente, recuerden, campimetría para glaucoma, centro acá y tengo periferia, en cada punto de estos tengo una medida, y el paciente recibe el lente optimizado y dice, ¿por qué veo tan claro? Muy sencillo, todo eso se optimizó y llegó con claridad. Eso es lo que pasa, porque recuerden que el paciente no solo mira por aquí. Esto también se puede optimizar en todos los corredores. Hay 6 formas de optimización conocidas básicas. Vamos a aclarar eso. ¿Qué es optimización? En cada personalización. La primera, optimización por receta. Se coge el lente y se optimiza de acuerdo a la receta. No se tiene en cuenta la montura. La segunda, con montura incluida. Va sumando. La tercera, las 2 anteriores más la córnea, con el sistema del que tiene la córnea. Hay que cada paciente lo tiene diferente. Con el sistema de Wave lo pueden saber. La cuarta, cristalino cámara anterior, cara anterior, cristalino cámara posterior. La quinta, estamos hablando ya del vítreo. Todo eso algún día, la ciencia, dentro de muchos años, podrá tener un aparato que se lo ponga al paciente, toma las medidas, le manda eso al software y hace un lente optimizado para toda esa cantidad de superficies que tenemos. Y ese día tendremos un lente mucho más perfecto que lo que tenemos hoy en día. Pero por el día de hoy, ahora, la tecnología permite 2 niveles de optimización prácticos para que se puedan manejar. Entonces, aquí está la explicación. Otra vez, en el centro se ve igual que en la periferia, o muy parecido por lo menos a la receta, porque no va a ser perfectamente igual, pero por lo menos que la diferencia sea mucho menos de lo que realmente viene siendo en los lentes anteriores. Recuerde que para construir ese lente el software tiene en cuenta el eje visual, porque las direcciones de mirada van cambiando a la medida que el paciente se mueve. Por eso es tan importante esa medida. Y la mayor optimización que tenemos hoy en día, por lo que tenemos en tecnología, es la de optimizar según la posición de la montura. Entonces, la montura tiene una posición acá, tiene otra posición acá, distancia vértice, número 1, ángulo facial y ángulo pantoscópico. Una vez se tiene en cuenta esa posición, la optimización es mucho más avanzada. Y entonces en esos puntos, de la manera que uno mira, uno puede tener el lente optimizado. Escape. Me llega hasta acá. ¿Qué va a poner al otro lado? Tengo un caballo amarrado. Está aquí. Este es el concepto. Fíjense, esta lente que está aquí arriba es una lente clásica. Es una lente clásica con un ángulo facial de 0. Una montura muy plana. Eso casi no existe. Casi todas tienen algo de ángulo. Se hace la prescripción con una lente normal de poder nominal. Miren las áreas rojas. Estas son áreas de aberración. Y esta es una
lente clásica con ángulo facial de 10. Fíjese que cambia